Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que tu copyright n teniendo una semana fantástica. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a pesar de haber ocurrido hace ya un tiempo, sigue generando muchísima curiosidad y debate. Vamos a hablar de esa supuesta bomba turca entre Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Esa relación superíndice 3N que nos tuvo a todos pegados a las revistas y a las redes sociales durante un tiempo, y que de repente explotó superíndice 3. ¿Q copyright pasó superíndice 3 realmente? ¿Hubo infidelidades? ¿Presió superíndice 3 en medio tica? ¿Simplemente se desgastó superíndice 3 el amor? Vamos a analizar todo lo que sabemos, los rumores, las declaraciones y a intentar entender Q copyright llevó superíndice 3 a la ruptura de una de las parejas queridas de la televisión superíndice 3N turca. Pero antes de que empecemos con todo este drama, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre el mundo del espectáculo turco. Y ahora manos a la obra. Para entender por qué copyright explotó superíndice 3 todo entre Altay y Serine, tenemos que remontarnos un poco a los inicios de su relación superíndice 3N. Se conocieron en el rodaje de la serie Medcezir, una adaptación superíndice 3N turca de la famosa serie americana DOC. La química entre ellos era palpable en pantalla, y no tardó superíndice 3 en trasladarse fuera de ella. Su romance se hizo público y se convirtieron rápidamente en una de las parejas admiradas de Turquía. Ambos eran superíndice 3 benes, guapos, exitosos y parecían estar muy enamorados. Los paparazzi los seguían a todas partes, las revistas del corazón superíndice 3N se llenaban de sus fotos y los fans estaban encantados con esta historia de amor de cuento de hadas. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la presión superíndice 3 en medio tica puede ser un factor determinante en el devenir de una relación superíndice 3N. Cada movimiento que era analizado, cada gesto interpretado y cada rumor amplificado. La pareja se enfrentaba constantemente a especulaciones sobre posibles rupturas, infidelidades y crisis. Era difícil mantener una vida privada normal en medio de tanta atención superíndice 3N. Uno de los primeros rumores que empezaron a circular fue el de las supuestas infidelidades de Altay. Se le relacionó superíndice 3 con varias mujeres, aunque nunca hubo pruebas su superíndice 3 lidas que confirmaran estas acusaciones. Algunas fuentes apuntaban a que Altay tenía una personalidad libre, y que le costaba comprometerse por completo a una relación superíndice 3 en seria. Otros, sin embargo, defendían su inocencia y achacaban los rumores a simples inventos de la prensa rosa para generar copyright mica. Serine, por su parte, siempre se mostró superíndice 3 discreta y reservada con su vida privada. Nunca habló superíndice 3 abiertamente sobre los rumores de infidelidad, pero se rumoreaba que estaba muy afectada por la situación superíndice 3N. Algunos medios incluso llegaron a publicar que Serine había descubierto mensajes comprometedores en el telecopyright fono de Altay, lo que habrá desencadenado una fuerte discusión superíndice 3N entre la pareja. Otro factor que pudo haber contribuido a la ruptura fue la diferencia en sus proyectos profesionales. Ambos estaban en un momento con diéresis álgido de sus carreras, con agendas muy apretadas y compromisos en diferentes lugares. Altay estaba protagonizando una serie de gran con diéresis copyright cito, mientras que Serine se centraba en proyectos cinematográficos y publicitarios. Esta distancia física, unida a la presión superíndice 3 en medio tica y a los rumores de infidelidad, pudo haber debilitado el vínculo entre ellos. Además, no podemos olvidar que ambos eran muy superíndice 3 benes cuando comenzaron su relación superíndice 3N. Estaban en una etapa de crecimiento personal y profesional, y es posible que sus prioridades y expectativas hayan cambiado con el tiempo. Lo que al principio parecía una historia de amor perfecta, puede que con el tiempo se haya transformado en una relación superíndice 3N insostenible. Oficialmente nunca se reveló superíndice 3 el motivo exacto de la ruptura. Ambos mantuvieron un perfil bajo y evitaron hacer declaraciones públicas sobre el tema. Sin embargo, algunas fuentes cercanas a la pareja aseguraron que la ruptura se produjo de forma amistosa y que ambos decidieron tomar caminos separados porque ya no se sentían felices juntos. Se habló superíndice 3 de un desgaste en la relación superíndice 3N, de una falta de comunicación superíndice 3N y de una incompatibilidad de caracteres.
Lo cierto es que independientemente de los motivos reales, la ruptura de Atay y Serenei fue un duro golpe para sus fans. Muchos aún esperaban una reconciliación superíndice 3N, pero el tiempo demostró superíndice 3 que su historia de amor había llegado a su fin. Ambos siguieron adelante con sus vidas y sus carreras, y encontraron el amor en otras personas. Atay se casó superíndice 3 con Dui Gusarn, una actriz con la que mantiene una relación superíndice 3N estable y feliz. Serenei por su parte ha sido relacionada con varios hombres, pero actualmente parece estar soltera y centrada en su trabajo. En definitiva, la bomba turca entre Atay y Serenei explotó superíndice 3 por una combinación superíndice 3N de factores, la presión superíndice 3N medio tica, los rumores de infidelidad, la distancia física, la diferencia en sus proyectos profesionales y probablemente un desgaste natural en la relación superíndice 3N. Aunque su historia de amor fue intensa y apasionada, no pudo superar los obstáculos y terminó superíndice 3 llegando a su fin. Y bien, eso es todo por hoy. Espero que este análisis de la relación superíndice 3N entre Atay Ulusoy y Serenei Sarkaya les haya resultado interesante. Como hemos visto, las relaciones en el mundo del espectáculo no siempre son tan perfectas como parecen, y esto acuten sujetas a mucha presión superíndice 3N y escrutinio público. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden que este es solo un análisis basado en la información superíndice 3N disponible y en los rumores que circularon en su momento. La verdad real solo la conocen ellos dos. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Q copyright creen que pasó superíndice 3 realmente entre Atay y Serenei? ¿Creen que la presión superíndice 3N medio tica fue un factor determinante? ¿O piensan que simplemente se desgastó superíndice 3 el amor? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y generar debate. Y antes de despedirme, no se olviden de darle un like a este vídeo si les ha gustado, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre el mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Hasta pronto. Asterisco asterisco ampliando la noticia, asterisco asterisco. Pero espera. Que aún hay más tela que cortar sobre este culebrón turco. Profundicemos un poco más en cada uno de los factores que mencioné, para que realmente entendamos la magnitud del drama y el por qué esta relación, que parecía sacada de un cuento de hadas, se vino abajo como un castillo de naipes. Asterisco asterisco Medcezir, el escenario del amor asterisco asterisco. Medcezir fue mucho más que una serie de televisión, fue el Big Bang de esta relación. La serie que adaptaba de OC para el público turco catapultó a ambos actores a la fama internacional. Atay interpretó a Yaman, un chico problemático de un barrio marginal que recibe una segunda oportunidad en la vida, mientras que Serenei encarnó a Mira, una chica rica con problemas familiares y adicciones. La química entre ellos era innegable y la audiencia se enamoró de su romance en la pantalla. La serie no solo les dio fama, sino que también los unió en un entorno laboral muy intenso. Pasaban largas horas juntos en el set, construyendo sus personajes y desarrollando una conexión personal que traspasó la pantalla. Era un caldo de cultivo perfecto para el amor, o quizás para la idealización. Al principio, todo era mágico, las miradas cómplices, las risas compartidas, el apoyo mutuo en un ambiente de alta presión. Pero con el tiempo, la intensidad del trabajo y la constante exposición mediática comenzaron a pasar factura. Asterisco asterisco la tiranía de los paparazzi y el veneno de los rumores asterisco asterisco. Como dije antes, la presión mediática fue un factor crucial. En Turquía, las parejas de celebridades son objeto de un escrutinio constante. Los paparazzi los seguían a todas partes, publicando fotos de sus salidas, sus vacaciones y hasta de sus discusiones. Cada pequeño detalle era analizado y comentado en las revistas del corazón y en las redes sociales. Esta constante vigilancia hizo que fuera muy difícil para Atay y Serenei tener una vida privada normal. No podían salir a cenar sin ser fotografiados, no podían ir a la playa sin que se publicaran fotos en bikini de Serenei, y cualquier discusión, por pequeña que fuera, se convertía en un escándalo nacional. Pero lo peor de todo eran los rumores. La prensa rosa turca es famosa por inventar historias y exagerar la realidad. Los rumores de infidelidad de Atay fueron constantes y, aunque nunca se probaron, dañaron seriamente la relación.
Se decía que Atay era un mujeriego empedernido, que le gustaba la fiesta y que no podía resistirse a la tentación de otras mujeres. Estas acusaciones, alimentadas por fotos ambiguas y fuentes cercanas, crearon una atmósfera de desconfianza y paranoia que Serenei tuvo que soportar durante mucho tiempo. *** La ambición profesional, un enemigo del amor, ***. La trayectoria profesional de ambos también jugó un papel importante. Tanto Atay como Serenei son actores muy ambiciosos y con mucho talento. Después de Medcezir, ambos se embarcaron en proyectos muy diferentes que los alejaron físicamente y emocionalmente. Atay protagonizó series de acción y drama que requerían largas jornadas de rodaje y viajes constantes. Serenei, por su parte, se centró en el cine y en campañas publicitarias, lo que la llevó a viajar por todo el mundo. Esta distancia física hizo que fuera más difícil mantener la relación y que la comunicación se viera afectada. Además, sus ambiciones profesionales también los llevaron a crecer y evolucionar como personas. Lo que al principio los unió como su juventud y su pasión por la actuación, con el tiempo se convirtió en un obstáculo. Es posible que sus prioridades y expectativas hayan cambiado, y que hayan empezado a buscar cosas diferentes en la vida. *** El peso de la juventud, demasiado pronto para el compromiso, ***. No hay que olvidar que ambos eran muy jóvenes cuando comenzaron su relación. Atay tenía 20 y tantos años, mientras que Serenei era aún más joven. Estaban en una etapa de crecimiento personal y profesional, y es posible que no estuvieran preparados para el compromiso que implica una relación seria y duradera. A medida que fueron madurando, es posible que se hayan dado cuenta de que no eran compatibles a largo plazo. Quizás tenían diferentes visiones sobre el futuro, diferentes valores y diferentes necesidades. Lo que al principio parecía una conexión profunda y significativa, con el tiempo se convirtió en una relación insostenible. *** El silencio oficial, un muro de contención ***. Como mencioné antes, ni Atay ni Serenei hablaron públicamente sobre los motivos de su ruptura. Ambos mantuvieron un silencio sepulcral, lo que alimentó aún más los rumores y las especulaciones. Esta falta de transparencia hizo que fuera muy difícil para los fans entender lo que realmente había pasado. Algunos interpretaron este silencio como una señal de que la ruptura había sido muy dolorosa y que no querían revivir el trauma. Otros lo vieron como una estrategia de marketing para mantener su imagen pública intacta. Sea cual sea la razón, este silencio contribuyó a crear un aura de misterio y drama en torno a su relación. *** Más allá de los rumores, buscando la verdad subyacente ***. Es fácil dejarse llevar por los rumores y las especulaciones, pero es importante recordar que solo Atay y Serenei saben la verdad sobre lo que realmente pasó entre ellos. Es posible que los factores que mencioné hayan contribuido a la ruptura, pero también es posible que haya habido otros problemas subyacentes que nunca salieron a la luz. Quizás la falta de comunicación, la incompatibilidad de caracteres o simplemente el desgaste natural del amor hayan sido los verdaderos culpables. Sea cual sea la razón, lo importante es respetar su privacidad y aceptar que su historia de amor llegó a su fin. *** El después, seguir adelante ***. A pesar del dolor y la decepción, tanto Atay como Serenei lograron seguir adelante con sus vidas y sus carreras. Atay encontró la felicidad en su matrimonio con Dwi Gusarn, mientras que Serenei se ha enfocado en su trabajo y en proyectos personales. Su historia es un recordatorio de que las relaciones en el mundo del espectáculo no siempre son tan glamorosas como parecen. Detrás de las sonrisas y las alfombras rojas, hay personas reales con emociones y problemas como los de cualquier otra persona. *** En conclusión, una bomba de realidad ***. La bomba turca entre Atay Ulusoy y Serenei Sarkaya explotó por una combinación de factores: la presión mediática implacable, los rumores de infidelidad constantes, la distancia física impuesta por sus ambiciones profesionales, el peso de la juventud y la falta de transparencia. Aunque su historia de amor fue intensa y apasionada, no pudo superar los obstáculos y terminó llegando a su fin, dejándonos una lección sobre la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo y la fragilidad del amor bajo los reflectores. Y así, mis queridos suscriptores, termina nuestro análisis exhaustivo de este drama turco. No olviden dejar sus comentarios y suscribirse para más chismes jugosos del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.